El almacén quedó en silencio cuando la voz de Howard Bennett resonó en las paredes de hormigón. Estás despedido, Cooper. Fuera de mi vista. Raymond se quedó allí, con el agua de lluvia acumulándose a sus pies y la camisa aún húmeda con la sangre de otra persona. No podía dejar de temblar. 20 minutos antes, había estado acunando la cabeza de una mujer embarazada en su regazo, presionando su chaqueta contra su vientre sangrante y susurrándole que la ayuda estaba en camino. Ahora sus compañeros de trabajo observaban en silencio atónitos cómo su supervisor, el hombre que había cubierto sus turnos, que les había prestado dinero que no tenía, que nunca había llegado tarde en 7 años, era destrozado delante de todos. Howard tenía el rostro rojo de furia. No me importa si el mismísimo Papa se estuviera muriendo. O llegas a tiempo o no apareces. Pero Howard no sabía a quién había salvado Raymond esa mañana. Y no tenía ni idea de que su decisión le costaría todo. A veces, la bondad encuentra su camino de vuelta y a veces trae consigo la justicia. Raymond Cooper siempre había creído que las rutinas matutinas evitaban que la vida se desmoronara. A las 5:30 de la mañana, se despertaba en el pequeño apartamento de 2 habitaciones que compartía con su hijo de 8 años. Lucas, la alarma sonaba y él la apagaba antes de que despertara al niño que dormía en la habitación de al lado. Preparaba café en la misma taza astillada que tenía desde hacía una década, preparaba el almuerzo de Lucas con los alimentos que podía permitirse esa semana y dejaba la ropa del colegio del niño en la silla junto a su cama. A las 6:45 le daba un beso de despedida a Lucas y salía por la puerta para conducir los 20 minutos que los separaban del centro de distribución de Riverside. 7 años. Ese era el tiempo que Raymond llevaba trabajando en el almacén. 7 años llegando 15 minutos antes, sin faltar nunca por enfermedad, quedándose hasta tarde cuando los envíos se retrasaban. Había empezado como trabajador de planta, cargando camiones bajo el calor del verano y el frío del invierno. Pero Raymond tenía algo que la mayoría de la gente no tenía. Prestaba atención. Aprendió el sistema de inventario, memorizó las rutas de envío y descubrió cómo organizar la zona de carga para que los camiones pudieran dar la vuelta 30 minutos más rápido. Cuando el antiguo supervisor se jubiló, el director regional ascendió a Raymond sin dudarlo. Sus compañeros de trabajo lo respetaban, no porque les diera órdenes, sino porque nunca les pedía que hicieran algo que él no hiciera. La mañana en que todo se vino abajo comenzó como cualquier otra. Raymond dejó a Lucas en la escuela y vio por el espejo retrovisor cómo la pequeña figura de su hijo desaparecía por las puertas dobles de la escuela primaria Lincoln. El niño tenía el pelo oscuro de su madre y su forma tranquila de observar el mundo antes de hablar. Angela llevaba ya 3 años muerta. Un conductor ebrio un martes por la tarde se había encargado de ello. Raymond salió del aparcamiento de la escuela y se dirigió hacia la autopista. El cielo estaba cubierto de nubes que prometían lluvia. Miró el reloj del salpicadero. 6:52. Tenía tiempo de sobra. Entonces la vio. Una mujer de pie en la acera cerca de la parada de autobús, con una mano apoyada en la pared de ladrillo de una tienda cerrada y la otra agarrándose el vientre hinchado. Incluso desde la distancia, Raymond pudo ver que algo iba mal. No estaba esperando el autobús. Estaba encogida, con el rostro retorcido por el dolor. Redujo la velocidad del camión y la observó a través del parabrisas salpicado por la lluvia. Otros coches pasaban sin detenerse. La gente caminaba con los paraguas inclinados contra la llovizna, con la mirada fija en sus teléfonos. Las rodillas de la mujer se doblaron y se deslizó por la pared. Raymond se detuvo. No pensó en la hora, ni en el horario, ni en la política de Howard sobre la asistencia. Simplemente actuó. Cuando llegó hasta ella, la lluvia había empezado a caer con más fuerza. Las frías gotas empapaban su camisa de trabajo. De cerca, podía ver la sangre que se filtraba a través de sus pantalones de chándal grises, oscura y extendiéndose. Tenía el rostro pálido y los labios temblorosos. No podía tener más de 25 años. Sus ojos se encontraron con los de él, abiertos por el miedo. «Por favor», susurró. «Algo va mal. Creo que estoy perdiendo al bebé». Las manos de Raymond se movieron por instinto,
Ayudó a la mujer a subir a su camioneta, rodeándole los hombros con el brazo y guiándola con cuidado. Temblaba tanto que podía sentirlo a través de su camisa empapada. Cogió la manta de emergencia que había detrás del asiento y se la envolvió alrededor. ¿Cómo te llamas?, le preguntó, con voz firme a pesar de que su corazón latía con fuerza. Valerie, logró decir entre jadeos. Valerie Hutchinson. Introdujo el hospital más cercano en su teléfono y pisó el acelerador más fuerte de lo que debería. No estás sola, le dijo. La ayuda está en camino. Aguanta. Se saltó 2 semáforos en rojo y tomó una curva tan rápido que las ruedas chirriaron. Cuando llegaron a la entrada de urgencias, llevó a Valerie en brazos a través de las puertas automáticas, gritando para pedir ayuda. El personal del hospital los rodeó con una silla de ruedas y preguntas urgentes. Antes de que se la llevaran, Valerie le agarró la muñeca. Su agarre era sorprendentemente fuerte. Gracias, dijo con la voz quebrada. Nos has salvado. Una enfermera le preguntó si quería dejar sus datos de contacto por si Valerie necesitaba localizarlo más tarde. Raymond garabateó su nombre y su número de teléfono en el formulario y luego regresó a su camioneta. Sus manos aún temblaban cuando miró el reloj del salpicadero. 7:43. Llegaba tarde. Raymond cogió su teléfono y llamó al almacén. Sonó 4 veces antes de que alguien contestara. Distribución Riverside. Una voz dijo que era Marcus Chen, uno de los trabajadores de planta. Marcus, soy Raymond. Necesito que le digas a Howard que voy a llegar tarde. Ha habido una emergencia. La voz de Marcus se redujo a un susurro. Tío ya está cabreado. Lleva preguntando dónde estás desde las 7:30. Ya sabes cómo se pone. Raymond cerró los ojos. Estaré allí en 15 minutos. Solo dile que estoy de camino. El viaje de vuelta se le hizo más largo de lo habitual. La lluvia golpeaba el parabrisas y la mente de Raymond reproducía la imagen del rostro pálido de Valerie, la sangre en su ropa, la desesperación en su voz. Había hecho lo correcto. Lo sabía en lo más profundo de su ser. Pero también sabía que a Howard Bennett no le importaba lo que estaba bien o mal. Raymond había recibido 2 amonestaciones en los últimos 6 meses. Una por salir temprano cuando llamaron de la escuela de Lucas y otra por llegar 10 minutos tarde porque su camión no arrancaba. Howard había dejado claro que no habría una tercera oportunidad. Cuando Raymond entró por la puerta del almacén a las 8:05, toda la planta se quedó en silencio. 40 trabajadores con camisetas de la Marina dejaron lo que estaban haciendo y se volvieron para mirar. Howard Bennett estaba de pie en el centro del muelle de carga. Tenía los brazos cruzados sobre su pecho robusto y el rostro del color de un filete crudo. Era un hombre corpulento, de unos 50 años, con la cabeza rapada y una voz que podía oírse al otro lado de un campo de fútbol. Llevaba 2 años como jefe de almacén y dirigía el lugar como si fuera una operación militar. Sin excepciones, sin excusas, sin piedad. Cooper. La voz de Howard resonó en las vigas metálicas. Tienes mucho valor al aparecer ahora. Raymond caminó hacia él, con los zapatos mojados chirriando sobre el hormigón. Howard, puedo explicarlo. Pero Howard no estaba interesado en explicaciones. Dio un paso adelante, con la mandíbula apretada. ¿Crees que las reglas no se aplican a ti? ¿Crees que por llevar aquí unos años puedes entrar cuando te da la gana? A Raymond se le hizo un nudo en la garganta. Había una mujer sangrando en la acera. Estaba embarazada. Tenía que llevarla al hospital. Por un momento, algo se reflejó en el rostro de Howard. Sorpresa, tal vez, o incomodidad, pero desapareció tan rápido como había aparecido. No es mi problema, dijo Howard. Tienes un teléfono. Podrías haber llamado al 911 como una persona normal. Raymond sintió cómo le subía el calor al pecho. Ella necesitaba ayuda en ese momento. No había tiempo. Howard lo interrumpió con una risa aguda. Siempre hay tiempo para seguir el procedimiento, Cooper. Pero tú no lo entiendes, ¿verdad? Crees que eres especial. Crees que eres el héroe. Se volvió para dirigirse a todo el almacén. Que esto os sirva de lección a todos. No me importa qué historia tengáis. No me importa si vuestra abuela se está muriendo o si vuestro coche se está quemando. O llegáis a tiempo o no aparecéis. Se volvió hacia Raymond.
Estás despedido, Cooper. Fuera de mi vista. Las palabras golpearon a Raymond como un golpe físico a su alrededor. Sus compañeros de trabajo se quedaron paralizados. Nadie habló. Nadie se movió. Raymond vio el rostro de Marcus retorcido por la ira. Vio a Jenny Rodríguez cubrirse la boca con la mano. Eran personas con las que Raymond había trabajado durante años. Personas a las que había ayudado y en las que había confiado. Y ahora lo veían humillado por haber salvado la vida de una mujer. Raymond apretó los puños a los lados, pero mantuvo la voz firme. Estás cometiendo un error, Howard. Howard sonrió con aire burlón. El único error aquí es el tuyo. Ahora vete antes de que llame a seguridad. Raymond no discutió. Caminó hasta la pequeña oficina, cogió su chaqueta y su termo, y volvió a atravesar el almacén. Al pasar, Marcus le agarró del hombro. «Esto es una mierda, tío», dijo Marcus en voz baja. «Todos lo sabemos». Raymond asintió, pero no se atrevió a hablar, así que siguió caminando por el muelle de carga, pasando junto a las filas de palés apilados, hasta salir a la lluvia que seguía cayendo sin cesar del cielo gris. Se sentó en su camioneta durante un largo rato, con la frente apoyada en el volante. La mente de Raymond repasaba rápidamente los problemas inmediatos. Tenía $800 en su cuenta corriente. El alquiler vencía en 2 semanas, $950. Había que comprar comida, pagar los servicios públicos y Lucas necesitaba zapatos nuevos. Sin el trabajo en el almacén, Raymond no tenía seguro médico, ni un sueldo fijo, ni red de seguridad. Llevaba 3 años viviendo al día. Desde que la muerte de Angela le había dejado con facturas médicas y gastos funerarios, pero más profundo que los problemas económicos había algo más, una aplastante sensación de injusticia. Había hecho lo correcto, había ayudado a alguien que lo necesitaba desesperadamente, y su recompensa fue el desempleo y la humillación pública. Raymond pensó en Lucas, en tener que explicarle a su hijo por qué papá ya no tenía trabajo. El niño ya cargaba con demasiado peso para tener 8 años, y ahora Raymond tendría que decirle que las cosas iban a ponerse aún más difíciles. El teléfono sonó más tarde esa tarde. Raymond casi no contestó, pero algo le hizo descolgar. «Señor Cooper», una voz femenina, profesional y educada. «Soy Jennifer Krause, de Henderson Logistics. Su nombre ha aparecido como referencia de uno de nuestros empleados. ¿Tiene un momento?» La mente de Raymond se quedó en blanco. «Creo que hay un error», dijo. «¿Quién es el empleado?» Hubo una pausa. Valerie Hutchinson. Ella lo incluyó como contacto de emergencia. Raymond contuvo el aliento. «¿Está bien? ¿Y el bebé?» La voz de Jennifer se suavizó. «Ambos están bien. La señora Hutchinson me pidió que lo localizara y me asegurara de que lo supiera. Quería agradecerle como es debido». Raymond se sentó pesadamente. «¿Quién es ella?» Jennifer dudó. «La señora Hutchinson es la directora ejecutiva de Henderson Logistics. Somos propietarios del centro de distribución donde usted trabaja o trabajaba. Me contó lo que pasó esta mañana, tanto lo que hizo por ella como lo que pasó cuando llegó al trabajo. Señor Cooper, a la señora Hutchinson le gustaría reunirse con usted en persona. ¿Estaría disponible mañana por la tarde?» Raymond aceptó porque no sabía qué más hacer. Esa noche, recogió a Lucas del colegio y preparó espaguetis para cenar. Lucas parloteó sobre su día y Raymond intentó escuchar. Intentó concentrarse en la cara animada de su hijo. Cuando Lucas le preguntó si pasaba algo, Raymond esbozó una sonrisa forzada. «Solo ha sido un día largo, cariño. No hay nada de qué preocuparse». Más tarde, después de que Lucas se durmiera, Raymond se sentó a la mesa de la cocina y miró las ofertas de trabajo. Pensó en la reunión con Valerie Hutchinson. No tenía ni idea de qué quería ella. Quizás se sentía culpable. Si le ofrecía ayuda, él la aceptaría. No podía permitirse el lujo de ser orgulloso. A la tarde siguiente, Raymond se puso su única camisa de vestir y condujo hasta la sede central de Henderson Logistics, en el centro de la ciudad. El edificio era todo de cristal y acero. 20 pisos de esplendor corporativo que le hacían sentir pequeño y fuera de lugar. Una recepcionista comprobó su nombre y le entregó una tarjeta de visitante.
Piso 21, le dijo. El trayecto en ascensor le pareció interminable. Raymond no sabía qué esperar. Nunca había conocido a un director ejecutivo. La asistente de Valerie Hutchinson lo recibió cuando se abrieron las puertas del ascensor y lo condujo por un pasillo hasta una oficina con vistas a la ciudad. Y allí, de pie junto a la ventana, con una mano apoyada en el vientre, estaba Valerie. Tenía un aspecto diferente al que tenía en la acera, vestida con un traje gris oscuro, el pelo oscuro recogido y una postura segura. Pero cuando se giró y vio a Raymond, su máscara profesional se resquebrajó y se le llenaron los ojos de lágrimas. Señor Cooper, dijo con voz entrecortada por la emoción, ni siquiera sé por dónde empezar. Cruzó la habitación y lo abrazó. Ahora estaba llorando. Saliste a mi bebé, susurró. El médico dijo que si hubiera esperado 10 minutos más, podría haberla perdido. Nos salvaste a las dos. Cuando se apartó, se secó los ojos. Lo siento, desde ayer estoy muy alterada emocionalmente. Raymond no sabía qué decir. Me alegro de que estén bien los dos. Valerie señaló las sillas junto a su escritorio. Me enteré de lo que pasó cuando llegaste al trabajo, dijo con expresión severa. Sé que Howard Bennett te despidió delante de todo tu equipo, y sé por qué llegaste tarde. Se inclinó hacia adelante. Lo que hiciste por mí no fue solo amable. Fue extraordinario. Arriesgaste tu trabajo, tu sustento, para ayudar a un completo desconocido, y en lugar de recibir un agradecimiento, te castigaron por ello. Raymond se movió en su asiento. Te agradezco que digas eso, pero no espero nada. Solo hice lo que cualquiera debería hacer. Valerie negó con la cabeza con firmeza. Ahí es donde te equivocas. La mayoría de la gente no se habría detenido. He estado reviviendo esa mañana y no dejo de pensar en todos los coches que pasaron de largo, en todas las personas que miraron hacia otro lado. Tú fuiste el único que se detuvo. Hizo una pausa. Quiero arreglar esto. Quiero ofrecerte tu trabajo de vuelta con un ascenso y un aumento significativo. Pero antes de hablar de eso, tengo que contarte algo sobre Howard Bennett. Abrió una carpeta que tenía sobre su escritorio y se la pasó a Raymond. Dentro había correos electrónicos, informes financieros y quejas de empleados. Después de enterarme de lo que te había pasado, le pedí a nuestro departamento de recursos humanos que sacara el expediente de Howard. Lo que encontré fue inquietante. En los últimos 2 años se han presentado 17 quejas formales contra él. Abuso verbal, discriminación, represalias, creación de un ambiente de trabajo hostil. Todas y cada una de las quejas fueron desestimadas o ocultadas por su supervisor, Gerald Foster, que resulta ser cuñado de Howard. Valerie apretó la mandíbula. Además de eso, hay discrepancias financieras. Howard ha estado robando del presupuesto del almacén, falsificando informes de horas extras y aprobando pagos a proveedores que no existen. Raymond miró fijamente los documentos. Sabía que Howard era un matón, pero nunca había sospechado que fuera un ladrón. ¿Por qué nadie se dio cuenta antes? Valerie suspiró. Porque confiaba en que mis subordinados hicieran su trabajo. Se suponía que Gerald Foster supervisaba las operaciones del almacén, pero estaba protegiendo a su cuñado. Tu situación me obligó a investigar más a fondo. Cerró la carpeta. Voy a despedir a Howard Bennett, no solo por lo que te hizo, sino por todo lo que ha hecho. Y a Gerald Foster también. Pero antes de hacerlo, quiero asegurarme de que te ocupen. Raymond sintió alivio, reivindicación y algo parecido a la esperanza. ¿Qué me ofrece? Valerie sonrió. Quiero que vuelvas como director de operaciones en Riverside. Eso supone 2 niveles por encima de tu antiguo puesto. Supervisarías toda la operación logística de esas instalaciones, gestión de inventario, coordinación de envíos, desarrollo del personal. El sueldo es de 75,000 al año, con todas las prestaciones y una prima por fichaje para compensar el tiempo que has estado sin trabajar. Hizo una pausa. Sé que es un gran salto, pero por lo que he oído, eres más que capaz. Tu equipo te respeta. Conoces el trabajo a la perfección y, lo más importante, tienes integridad. La mente de Raymond daba vueltas. $75,000. Era más del doble de lo que ganaba.
Era suficiente para mudarse a un barrio mejor, para dejar de vivir al borde del desastre financiero. ¿Por qué yo?, preguntó. Podría contratar a alguien con un título universitario, alguien con experiencia en gestión. Valerie se recostó en su silla. Los títulos y los currículos no me dicen qué tipo de persona es alguien. Lo que hiciste ayer por la mañana me dijo todo lo que necesito saber sobre tu carácter. Pusiste la vida de otra persona por delante de tus propios intereses. Ese es el tipo de persona que quiero al frente de mis equipos. Hablaron durante otra hora. Valerie le explicó el puesto, las expectativas y el apoyo que le brindaría. Le contó su propia trayectoria, cómo había empezado en contabilidad y había ido ascendiendo, cómo había asumido el cargo de directora ejecutiva 3 años antes y cómo estaba decidida a crear una cultura empresarial que valorara a las personas por encima de los márgenes de beneficio. Raymond se sintió más relajado. Valerie era directa y honesta. Cuando salió de su oficina, Raymond sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: optimismo. Pero aún quedaba el asunto de Howard Bennett. Valerie le dijo a Raymond que se encargaría personalmente y que quería que él estuviera presente cuando sucediera. Quiero que tu equipo vea que las acciones tienen consecuencias, dijo. Quiero que sepan que la amabilidad importa y que las personas que abusan de su poder no pueden conservarlo. Raymond estuvo de acuerdo. Entendía por qué Valerie quería que él estuviera presente. No se trataba solo de él, sino de todas las personas que habían sido maltratadas por Howard. 3 días después, Valerie convocó una reunión con todo el personal en el almacén de Riverside. Se había corrido la voz de que algo importante iba a suceder, y cuando Raymond llegó, la zona de carga estaba llena de trabajadores. Al entrar en el almacén con Valerie a su lado, Raymond sintió el peso de docenas de miradas. Marcus Chen le miró y le hizo un sutil gesto con la cabeza. Howard Bennett estaba de pie cerca de la parte delantera, con los brazos cruzados, sin tener ni idea de lo que iba a pasar. Gerald Foster estaba a su lado, igualmente despistado. Valerie subió a una pequeña plataforma elevada. Llevaba un traje azul marino y tacones, y su presencia llamó inmediatamente la atención. Buenas tardes, comenzó. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Valerie Hutchinson y soy la directora ejecutiva de Henderson Logistics. Hoy estoy aquí porque necesito abordar un asunto grave que me han comunicado. El almacén quedó completamente en silencio. Valerie continuó. Hace 5 días, un hombre llamado Raymond Cooper hizo algo extraordinario. Vio a una mujer en apuros al borde de la carretera y se detuvo para ayudarla. Esa mujer era yo. Una oleada de sorpresa recorrió a la multitud. Valerie se llevó la mano al vientre. Estaba embarazada de 7 meses y tenía una hemorragia. Si Raymond no se hubiera detenido, si no me hubiera llevado al hospital cuando lo hizo, habría perdido a mi hija. Los médicos me lo dijeron más tarde. Raymond nos salvó la vida a las dos. Los ojos de Valerie recorrieron la multitud y se posaron en Howard. Cuando Raymond llegó al trabajo esa mañana, llegaba tarde porque había pasado 30 minutos asegurándose de que yo estuviera a salvo. Y en lugar de agradecerle su heroísmo, su jefe lo humilló públicamente y lo despidió. La cara de Howard pasó de roja a blanca. La voz de Valerie se endureció. Durante la última semana, he estado revisando las prácticas de gestión de este centro. Lo que he encontrado es inaceptable. 17 denuncias formales por acoso laboral, todas ignoradas. Irregularidades financieras que sugieren robo. Un patrón de represalias contra los trabajadores que se atrevieron a hablar. Ahora dirigió toda su atención a Howard. Howard Bennett está despedido, con efecto inmediato. Seguridad le acompañará fuera del edificio. Gerald Foster, usted también está despedido por incumplir sus responsabilidades de supervisión y por encubrir conductas indebidas. Howard abrió y cerró la boca. No puedes hacer esto, balbuceó finalmente. Llevo 12 años en esta empresa. Valerie lo interrumpió. Y en esos 12 años has creado un ambiente tóxico y has violado la política de la empresa en repetidas ocasiones. Por supuesto que puedo hacerlo, y lo voy a hacer. Aparecieron 2 guardias de seguridad. Howard miró a su alrededor con desesperación, como buscando aliados, pero nadie se movió para ayudarlo. Raymond observó cómo se llevaban al hombre que lo había despedido.
Su rostro era una mezcla de furia e incredulidad. Gerald Foster se marchó en silencio, con los hombros caídos. Cuando se hubieron ido, Valerie se volvió hacia los trabajadores reunidos. Quiero dejar algo claro. Esta empresa valora la integridad, la compasión y el respeto. No son solo palabras en una declaración de misión. Son principios por los que nos regiremos. Luego señaló a Raymond. Sube aquí, por favor. El corazón de Raymond latía con fuerza mientras subía a la plataforma. Valerie le sonrió y luego se dirigió de nuevo a todos. Raymond Cooper va a ser vuestro nuevo director de operaciones. Se ha ganado este puesto no solo por sus años de duro trabajo y dedicación, sino también por su carácter. Es el tipo de líder que quiero que represente a esta empresa. Se volvió hacia Raymond. Sé que solo intentabas hacer lo correcto, pero lo que hiciste fue importante. Importó para mí y debería importarnos a todos. Los aplausos comenzaron lentamente. Marcus Chen fue el primero en aplaudir, sus grandes manos creando un sonido rítmico y agudo. Luego Jenny se unió, y en cuestión de segundos todo el almacén estaba aplaudiendo. Algunas personas silbaban. Raymond vio lágrimas en más de un rostro. Sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Sintió el escozor de las lágrimas. Intentó parpadear para contenerlas. Esto era más de lo que esperaba, más de lo que se había atrevido a esperar. Valerie se inclinó hacia él y le dijo en voz baja, «Te lo mereces, no lo dudes nunca». Después de la reunión, los compañeros de trabajo de Raymond lo rodearon. Marcus lo abrazó con fuerza. Howard era un caso perdido. Todos nos alegramos de que se haya ido. Jenny también lo abrazó, llorando abiertamente. Siempre nos cuidaste. Ya era hora de que alguien te cuidara a ti. El cariño y el apoyo de su equipo llenaron a Raymond de una gratitud que no podía expresar con palabras. Las siguientes semanas fueron intensas. Raymond se mudó a la oficina del director de operaciones, aunque la mandó pintar y cambió el mobiliario. Valerie le asignó una mentora llamada Patricia Cole, que llevaba 30 años en logística. Ella le enseñó los sistemas de gestión, las estructuras jerárquicas y la política corporativa que necesitaría para desenvolverse. Conoces este trabajo mejor que la mayoría de las personas con títulos universitarios, le dijo Patricia. No dejes que nadie te haga sentir que no perteneces aquí. Raymond se dedicó al trabajo con concentración. Estudió los informes de inventario, aprendió a usar el software de presupuestación y se reunió con todos los departamentos para comprender sus desafíos. Pero también hizo cambios. Instituyó una política según la cual, si alguien tenía una emergencia familiar, podía ausentarse sin penalización siempre que lo comunicara. Creó un buzón de sugerencias donde los trabajadores podían informar de problemas de forma anónima y puso en marcha un programa de mentores que emparejaba a trabajadores con experiencia con los nuevos empleados. Poco a poco, Raymond pudo sentir cómo cambiaba el ambiente en el almacén. La gente sonreía más. La tensión que había existido bajo la dirección de Howard comenzó a disminuir. La productividad aumentó, no porque Raymond presionara más a la gente, sino porque querían hacer un buen trabajo para un jefe que los respetaba. Seguía habiendo días difíciles, pero Raymond afrontaba cada reto con paciencia, equidad y disposición a ensuciarse las manos junto a su equipo. En casa también estaban cambiando las cosas. Con su nuevo sueldo, Raymond pudo mudarse a un apartamento mejor en un barrio con buenos colegios. Seguía siendo modesto. 2 dormitorios, una cocina pequeña, un salón que recibía la luz del sol por la tarde, pero era limpio y seguro, y a Lucas le encantaba. El niño tenía ahora su propia habitación, con espacio para un escritorio y estanterías. No eran ricos, pero tenían estabilidad, y Raymond había aprendido que la estabilidad era una forma de riqueza en sí misma. Valerie se ponía en contacto con regularidad, preguntando siempre cómo iban las cosas. Había tenido a su bebé, una niña llamada Rebecca. «Es perfecta», escribió Valerie en un mensaje, «y no estaría aquí sin ti». Raymond no sabía cómo responder a ese tipo de gratitud, pero estaba aprendiendo a aceptar que lo que había hecho era importante. Esa única decisión tomada en un momento de compasión había creado ondas que cambiaron vidas. 6 meses después de ser recontratado,
Raymond recibió una invitación para la conferencia anual de liderazgo de Henderson Logistics. Se celebraba en un hotel del centro de la ciudad. 3 días de reuniones y presentaciones. Raymond se sentía fuera de lugar entre los ejecutivos refinados, pero Valerie lo encontró en la recepción de bienvenida y lo presentó a otros gerentes regionales. El segundo día, le pidió que hablara en un panel sobre la cultura de la empresa. A Raymond le temblaban las manos mientras se encontraba en el podio. Pero cuando empezó a hablar de su experiencia de haber sido despedido por ayudar a alguien, de la cultura del miedo bajo la dirección de Howard, de los cambios que había implementado y los resultados que habían producido, la sala se quedó en silencio. La gente se inclinó hacia adelante. Cuando terminó, los aplausos fueron sinceros y prolongados. Después, varios gerentes se le acercaron con preguntas. Un hombre le dijo, «Tienes algo que la mayoría de nosotros llevamos años intentando desarrollar. Autenticidad. No lo pierdas». Un año después del día que lo cambió todo, Raymond estaba en el almacén durante el turno de noche, viendo a su equipo cargar los camiones. El trabajo era el mismo, pero la sensación era diferente. Ahora había risas, conversación, la sensación de que las personas importaban allí. Marcus le saludó con la mano desde el otro lado del muelle de carga. Jenny estaba formando a un nuevo empleado. Raymond pensó en las decisiones que le habían llevado hasta allí. La decisión de parar para ayudar a un desconocido. La decisión de aceptar la oferta de Valerie. La decisión de liderar con amabilidad. Ninguna de ellas había sido fácil, pero el trabajo que hacía era importante para personas reales, con vidas reales. Su teléfono vibró con un mensaje de Lucas. «Papá, ¿cuándo vas a volver a casa? Quiero enseñarte mi proyecto de ciencias». Raymond sonrió y respondió, «Voy para allá, amigo. Estoy deseando verlo». Echó un último vistazo al almacén y se dirigió a la salida. El aire nocturno era fresco y limpio. Raymond condujo a casa pensando en lo extraña e impredecible que era la vida. Hacía un año le aterrorizaba el futuro. Ahora tenía estabilidad, un propósito y el respeto de personas a las que admiraba. Cuando entró en el apartamento, Lucas le esperaba con un cartel cubierto de diagramas sobre el ciclo del agua. El niño se lanzó a una explicación entusiasmada, gesticulando con las manos. Raymond se sentó y escuchó, haciendo preguntas y animándolo. Esto, pensó, era lo que importaba. No el título del trabajo ni el sueldo. Esta tranquila velada con su hijo. Esta sensación de estar presente. Esta sensación de que juntos estaban construyendo algo bueno. Más tarde, después de que Lucas se acostara, Raymond se quedó junto a la ventana y miró la ciudad. En algún lugar, Valerie probablemente estaría acostando a Rebecca. En algún lugar, sus antiguos compañeros de trabajo estaban viviendo sus vidas, tomando sus propias decisiones. El mundo era vasto y complicado, lleno de gente que luchaba por dar lo mejor de sí misma. Raymond no tenía ninguna gran sabiduría al respecto. Solo sabía que la amabilidad importaba, que el carácter importaba, que estar ahí para las personas cuando te necesitaban podía cambiarlo todo. A veces, la bondad se ve recompensada y, a veces, trae consigo la justicia. Raymond había aprendido esa lección a través de la pérdida, la lucha y la lenta reconstrucción de una vida. Pero también había aprendido algo más, que el mundo, a pesar de toda su crueldad e injusticia, todavía tenía espacio para personas decentes que hacían cosas decentes, que la bondad no era ingenua ni débil, que estar ahí para los demás cuando te necesitaban no era solo lo correcto, era lo único que valía la pena hacer. Terminó su café y miró la hora. Lucas se despertaría pronto, entraría tambaleándose en la cocina con el pelo revuelto y pediría tortitas. Raymond las haría un poco quemadas por los bordes, como siempre, y comerían juntos antes de empezar el día. Luego conduciría al trabajo, donde le esperaban retos y oportunidades, donde la gente dependía de él para que los guiara con integridad y compasión. Era una buena vida, no perfecta, nunca perfecta, pero buena. Y eso era lo que Raymond había aprendido.